Mi nombre es Enrique Vázquez, tengo 72 años y mi nieto de apenas 9 años me salvó de la estafa más cruel que mi propia familia había planeado contra mí. Todo empezó cuando el pequeño Mateo me susurró al oído durante una cena familiar. Abuelo, después de la cena te van a quitar todo el dinero. Lo que él no sabía es que yo ya había descubierto su plan y que había preparado una sorpresa que ninguno de ellos vio venir. Una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Imagínate la escena. Estoy ahí sentado en la mesa principal de la casa que yo mismo compré hace 30 años, rodeado de mis 4 hijos, sus esposas, mis 10 nietos, toda la familia reunida para celebrar mi cumpleaños número 72. Una cena perfecta, con mi comida favorita, regalos costosos, discursos emotivos sobre lo mucho que me querían. Todo parecía perfecto hasta que mi nieto más pequeño, con esa inocencia que solo tienen los niños, se acercó a mi oído y me dijo esas palabras que me helaron la sangre. Abuelo, después de la cena te van a quitar todo el dinero. Papá y los tíos estuvieron hablando en secreto. Dicen que ya no podés cuidar tu plata y que ellos la van a cuidar mejor. Con esa voz dulce de niño de 9 años, Mateo acababa de confirmar las sospechas que yo tenía desde hacía meses. Mi propia familia había planeado declararme incapaz mentalmente para apoderarse de mi fortuna. Pero lo que ellos no sabían es que Enrique Vázquez no había llegado a ser millonario siendo ingenuo. Durante los últimos 6 meses, desde que empecé a notar conversaciones extrañas y miradas cómplices entre mis hijos, había estado investigando, documentando, preparándome para este momento. Y ahora que Mateo me había dado la confirmación final, era hora de ejecutar mi contraplan. Le sonreí a mi nieto, le acaricié la cabeza y le dije bajito: «Gracias, campeón. El abuelo ya sabía, pero vos fuiste muy valiente al contarme. Ahora vas a ver algo que nunca vas a olvidar». Porque lo que venía a continuación no solo iba a salvar mi patrimonio, sino que iba a enseñarles a mis hijos una lección que recordarían por el resto de sus vidas. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que mi familia intentó hacerme es más común de lo que pensás, y lo que yo hice para defenderme puede ayudar a cualquier persona mayor que esté pasando por algo similar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia podría estar pasando ahora mismo en cualquier lugar del mundo. Para que entiendas bien cómo llegué a esta situación, tengo que contarte quién soy y cómo construí la fortuna que mis propios hijos querían robarme. Porque yo no nací rico, y cada peso que tengo lo gané con trabajo, inteligencia y sacrificio durante 50 años de carrera empresarial. Empecé como vendedor de seguros a los 22 años, recién casado con mi Carmen, que en paz descanse. Vendía de puerta en puerta, caminando bajo el sol, aguantando portazos, durmiendo en pensiones baratas cuando tenía que viajar a otras ciudades. Pero tenía algo que muchos vendedores no tenían. Yo realmente creía en lo que vendía. Entendía que un seguro no era un papel, era tranquilidad, era protección para las familias. En 5 años me convertí en el mejor vendedor de la región. En 10 años ya tenía mi propia oficina con un equipo de vendedores trabajando para mí. En 15 años había comprado mi primera aseguradora pequeña. Y así, año tras año, adquisición tras adquisición, construí un imperio de seguros que llegó a tener oficinas en 3 países. Pero nunca me olvidé de dónde venía. Seguía levantándome a las 6 de la mañana, seguía visitando a mis clientes personalmente, seguía tratando a cada empleado con respeto. Carmen siempre me decía: «Enrique, vos tenés un don especial para entender a la gente». Y tenía razón. Esa habilidad para leer a las personas fue lo que me hizo exitoso en los negocios y también lo que me salvó de mis propios hijos. Tuve 4 hijos. Eduardo, el mayor, que se recibió de abogado con mis mejores notas. Patricia, que estudió administración de empresas. Andrés, que hizo ingeniería. Y Lucía, la menor, que se especializó en marketing. Los 4 crecieron con todas las comodidades. Fueron a los mejores colegios, estudiaron en universidades privadas, viajaron por el mundo. Nunca les faltó nada. Cuando Carmen murió hace 4 años, yo tenía 68 años
y había decidido empezar a retirarme de los negocios activos. Vendí la mayoría de mis empresas, pero conservé las inversiones más rentables. El resultado fue una fortuna de $15 millones en propiedades, acciones, bonos y efectivo. Una suma que me permitía vivir cómodamente y que pensaba dejar como herencia a mis hijos y nietos. Después del funeral de Carmen, mis hijos empezaron a mostrar un interés inusual por mis finanzas. Al principio pensé que era natural, que querían asegurarse de que yo estuviera bien cuidado económicamente. Eduardo, el abogado, me sugirió que revisáramos mis testamentos. Patricia me propuso ayudarme a organizar mejor mis inversiones. Andrés quería modernizar mis sistemas de seguridad bancaria. Lucía se ofreció a manejar mis relaciones públicas. «Papá», me decían en cada reunión familiar, «vos ya te mereces descansar. Deja que nosotros nos ocupemos de los números». Pero yo había pasado 50 años manejando números y no pensaba dejar de hacerlo solo porque había enviudado. Además, mi mente estaba tan clara como siempre. Podía recordar cada inversión, cada propiedad, cada movimiento financiero que había hecho en décadas, pero ellos insistían, y cada vez con más urgencia. Eduardo me trajo formularios para que le diera poder legal sobre mis cuentas. Patricia apareció con un asesor financiero que, casualmente, era su cuñado. Andrés me convenció de instalar un sistema de seguridad en casa que incluía cámaras en todos lados, para mi protección. Lucía empezó a manejar mis citas médicas y mis reuniones sociales. De a poco empecé a sentir que me estaban aislando. Ya no podía ir al banco sin que Eduardo insistiera en acompañarme. Ya no podía reunirme con mis asesores financieros sin que Patricia estuviera presente. Ya no podía salir de casa sin que Andrés supiera exactamente dónde iba. Ya no podía ver a mis amigos sin que Lucía organizara el encuentro. Todo esto lo hacían con amor, me decían. Todo era para cuidarme, para protegerme, para asegurar mi bienestar. Pero yo empecé a sentirme como un prisionero en mi propia vida. Un prisionero muy rico, pero prisionero al fin. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando accidentalmente escuché una conversación telefónica entre Eduardo y Patricia. Había llegado más temprano de lo esperado a casa de Eduardo para una reunión familiar, y los escuché hablando en el estudio. «El médico geriatra que consultamos dice que podemos iniciar el proceso», decía Eduardo. «Con los antecedentes de deterioro cognitivo que hemos documentado, no va a ser difícil conseguir una declaración de incapacidad». «¿Y estás seguro de que el juez va a fallar a nuestro favor?», preguntaba Patricia. «Es mi compañero de facultad», respondía Eduardo. «Ya hablé con él. Dice que con la documentación médica adecuada, papá puede ser declarado incapaz en menos de 3 meses». Me quedé helado. Mi propio hijo, el abogado al que había pagado la carrera, estaba planeando declararme mentalmente incapaz para apoderarse de mi dinero. Y no solo eso, sino que había estado documentando supuestos deterioros cognitivos que yo nunca había tenido. «¿Y los otros están de acuerdo?», preguntó Patricia. «Andrés está completamente a favor. Dice que papá ya no puede manejar tantas responsabilidades financieras. Lucía tiene algunas dudas, pero va a aceptar cuando vea los números», respondió Eduardo. «Estamos hablando de $15 millones, Patricia. Divididos entre 4, son casi 4 millones para cada uno. Es suficiente para que nunca más tengamos que trabajar». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer procesando lo que había escuchado. Mis propios hijos, la gente que más amaba en el mundo, estaban planeando robarme todo lo que había construido en 50 años de trabajo. Y lo peor de todo, lo iban a hacer declarándome loco, destruyendo mi reputación, mi dignidad, mi libertad. Pero al día siguiente, en lugar de confrontarlos, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí jugar su propio juego, pero con reglas que ellos no conocían. Si querían guerra, iban a tener guerra. Pero iba a ser una guerra en la que yo tenía todas las ventajas, porque ellos habían subestimado gravemente a su viejo padre. Lo primero que hice fue contactar a Miguel Herrera, un investigador privado que había usado en mis negocios durante años. «Miguel», le dije, «necesito que investigues a mis 4 hijos. Quiero saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, sus problemas, sus secretos, todo».
Miguel me miró extrañado. «Don Enrique, ¿está seguro? Son sus hijos». «Precisamente por eso necesito saberlo», le respondí. En 2 semanas, Miguel tenía un informe completo que me abrió los ojos sobre muchas cosas. Eduardo tenía deudas de juego por $800,000 con prestamistas que no eran precisamente comprensivos. Patricia había perdido $600,000 en inversiones fraudulentas y estaba al borde de la quiebra. Andrés había hecho malas inversiones inmobiliarias y debía más de 1 millón en créditos bancarios. Lucía, la que parecía más estable, había estado financiando secretamente la rehabilitación de su marido adicto al juego. Ahí entendí todo. No me querían declarar incapaz por amor o preocupación. Me querían declarar incapaz porque todos estaban desesperadamente endeudados y mi herencia era la única salida que veían a sus problemas financieros. Habían calculado que era más fácil robarme mi dinero que pedírmelo prestado, porque sabían que yo nunca les iba a dar semejantes sumas para cubrir sus irresponsabilidades. Pero Miguel me trajo información aún más valiosa. Me contó que Eduardo había estado manipulando mis citas médicas, llevándome a un geriatra cómplice que había estado diagnosticando deterioros cognitivos imaginarios, que Patricia había estado alterando documentos financieros para hacer que mis inversiones parecieran más riesgosas de lo que eran, que Andrés había estado grabando conversaciones conmigo cuando yo estaba cansado o distraído para después presentarlas como evidencia de confusión mental. Era una conspiración elaborada, planificada con meses de anticipación. Pero había un problema en su plan. Yo estaba completamente cuerdo, y ahora también estaba completamente preparado. Contraté al mejor bufete de abogados de la ciudad, uno que no tenía ninguna relación con Eduardo. Les expliqué la situación y les pedí que prepararan una defensa legal completa. También contraté a mis propios médicos independientes para que me hicieran evaluaciones cognitivas exhaustivas. Los resultados fueron perfectos. Mi mente estaba tan clara como la de cualquier hombre de 40 años. Pero mi contraataque no iba a ser solo legal. Iba a ser personal, emocional y definitivo. Porque si mis hijos querían jugar con mi dignidad y mi libertad, yo iba a jugar con algo que les doliera mucho más: su conciencia y su futuro. Durante los siguientes meses, seguí fingiendo que no sabía nada. Dejé que continuaran con sus preparativos, que perfeccionaran su plan, que se sintieran seguros de su próximo triunfo, pero en secreto estaba preparando el contraataque más devastador de mi vida. Reorganicé completamente mis finanzas de manera que fuera imposible para ellos acceder a mi dinero, incluso si lograban declararme incapaz. Transferí mis activos a trusts internacionales, moví mis inversiones a jurisdicciones que ellos no conocían, cambié todos mis códigos y contraseñas bancarias. Si querían mi dinero, iban a tener que pasar por un laberinto legal que les llevaría décadas resolver. También empecé a documentar todo: cada conversación donde me trataban de manipular, cada reunión donde me presionaban para firmar papeles, cada instancia donde trataban de aislarme de mis amigos y asesores. Tenía grabaciones, fotografías, testimonios de terceros. Un archivo completo de evidencia que demostraba que yo estaba completamente cuerdo y que ellos estaban ejecutando una conspiración criminal. Pero lo más importante, empecé a observar a mis nietos. Porque mientras mis hijos me mentían y me traicionaban, mis nietos seguían siendo honestos y puros, y fue esa honestidad lo que finalmente me dio la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Mateo, el menor de todos, había estado escuchando las conversaciones de los adultos sin que nadie se diera cuenta. Los niños de 9 años son invisibles en las reuniones familiares, nadie los considera una amenaza, nadie se cuida de lo que dicen delante de ellos. Y Mateo había estado absorbiendo información durante meses. Una tarde, mientras me ayudaba en el jardín, me dijo: «Abuelo, ¿por qué papá dice que vos estás enfermo de la cabeza? Vos me pareces normal». «¿Tu papá dice eso?», le pregunté con cuidado. «Sí, dice que ya no podés cuidar tu plata y que él la va a cuidar mejor. Pero yo pienso que vos cuidás muy bien tu plata. Mi mamá siempre dice que sos muy inteligente». Ahí supe que tenía un aliado inesperado. Un niño de 9 años que veía la verdad que los adultos estaban tratando de esconder.
y también supe que el momento perfecto para mi contraataque se estaba acercando. La oportunidad llegó cuando Eduardo anunció que habían organizado una cena especial para mi cumpleaños número 72. «Papá», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, «queremos celebrarte como te mereces. Va a ser una cena íntima, solo la familia, con todos tus platos favoritos». Lo que no me dijo es que después de la cena tenían planeado hacerme firmar los documentos que me declararían voluntariamente incapaz. Pero Mateo sí me lo dijo. Esa tarde, mientras jugábamos en el patio, se acercó a mí con esa cara seria que ponen los niños cuando tienen algo importante que decir. «Abuelo», me susurró, «escuché a papá hablando por teléfono. Dice que después de la cena de tu cumpleaños, te van a hacer firmar unos papeles para que no puedas manejar más tu plata». «¿Y qué más escuchaste, campeón?», le pregunté. «Que si no querés firmar, van a decir que estás loco y un juez va a decidir por vos. Y que después van a dividir toda tu plata entre ellos». Mateo no entendía completamente lo que había escuchado, pero había captado lo esencial. Mi familia me iba a robar todo en mi propio cumpleaños. Esa noche llamé a mis abogados y les dije que era hora de ejecutar el plan. «Mañana por la noche», les dije, «va a terminar la conspiración más cruel que he vivido en mi vida, y va a empezar la justicia más dulce que he planificado en mis 72 años». La noche de mi cumpleaños, llegué a la cena con una sonrisa genuina por primera vez en meses, no porque estuviera feliz de celebrar con mi familia, sino porque sabía que iba a ser la última vez que ellos intentarían engañarme. Después de esa noche, todo iba a cambiar para siempre. La cena fue perfecta. Comida exquisita, vino caro, conversaciones aparentemente afectuosas. Mis hijos compitieron por ver quién me hacía el discurso más emotivo, quién me regalaba el presente más costoso, quién demostraba más amor filial. Era una actuación magistral de una familia unida y preocupada por su patriarca querido. Pero yo podía ver la tensión en sus ojos, la ansiedad en sus gestos, la impaciencia en sus movimientos. Sabían que después del postre vendría el momento crucial, el momento en que me presentarían los documentos que cambiarían todo, el momento en que descubrirían si su plan había funcionado o no. Y entonces llegó el momento. Eduardo se paró, pidió silencio, y empezó el discurso que había ensayado durante semanas. «Papá», dijo con voz solemne, «todos nosotros hemos estado hablando, y estamos preocupados por vos. Sabemos que desde que murió mamá has estado bajo mucho estrés, y creemos que ya es hora de que te libres de las responsabilidades financieras que tanto peso te dan». Patricia tomó la palabra. «Por eso hemos preparado algunos documentos que van a hacer tu vida más fácil. Nosotros nos vamos a ocupar de manejar tus inversiones, tus propiedades, tus gastos. Vos solo te vas a ocupar de disfrutar la vida que te queda». Andrés agregó, «Es lo mínimo que podemos hacer por el mejor padre del mundo». Y Lucía terminó, «Esto sale del amor que te tenemos, papá. Solo queremos que estés tranquilo». Eduardo sacó una carpeta y puso delante mío 3 documentos. El primero me daba poder total sobre mis finanzas. El segundo establecía un fideicomiso manejado por ellos. El tercero era una declaración voluntaria de mi incapacidad para manejar mis propios asuntos. «Solo necesitamos que firmes acá», me dijo Eduardo, señalando las líneas marcadas con cruces rojas. «Y después nosotros nos encargamos de todo». Los 4 me miraban expectantes. Sus esposas sonreían con nerviosismo. Los nietos más grandes parecían confundidos por la seriedad del momento. Y fue entonces cuando Mateo, mi nieto Salvador, se acercó a mi oído y me susurró las palabras que confirmaron todo lo que yo ya sabía. «Abuelo, después de la cena te van a quitar todo el dinero. Papá y los tíos estuvieron hablando en secreto. Dicen que ya no podés cuidar tu plata y que ellos la van a cuidar mejor». Le sonreí, le acaricié la cabeza y le dije bajito, «Gracias, campeón. El abuelo ya sabía, pero vos fuiste muy valiente al contarme. Ahora vas a ver algo que nunca vas a olvidar». Me levanté de la silla, tomé los documentos que Eduardo había puesto delante mío y los rompí por la mitad delante de todos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. «¿Papá?»,
preguntó Eduardo con voz temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que tendría que haber hecho hace meses, le respondí con una calma que ni yo mismo esperaba. Estoy poniendo fin a la conspiración más cruel que he vivido en mi vida. Saqué de mi bolsillo una grabadora pequeña que había estado funcionando durante toda la cena. Todo lo que dijeron esta noche está grabado, les dije. Cada palabra, cada mentira, cada manipulación, y no es la primera grabación que tengo de ustedes. La cara de horror que pusieron no tiene precio. Eduardo se puso pálido como un papel. Patricia empezó a temblar. Andrés se desplomó en su silla. Lucía empezó a llorar en silencio. Pero eso no es todo, continué. Durante los últimos 6 meses, mientras ustedes planeaban robarme todo lo que construí en 50 años de trabajo, yo estuve planeando mi defensa. Y ahora es hora de que vean los resultados. Saqué de mi maletín una carpeta mucho más grande que la de Eduardo. Estos documentos, les dije, prueban que ustedes 4 están financieramente quebrados. Prueban que me necesitan muerto o incapacitado para salvar sus propios fracasos económicos. Y prueban que han estado conspirando para cometer el fraude más vil que puede existir, robarle todo a su propio padre. El documento de Miguel Herrera estaba ahí. Las deudas de Eduardo con prestamistas ilegales, las inversiones fraudulentas de Patricia, los créditos impagos de Andrés, los gastos secretos de Lucía para mantener a su marido adicto, todo documentado, todo verificado, todo irrefutable. Eduardo, le dije mirándolo directamente a los ojos, vos me debés $800,000 a prestamistas que van a quebrar tus piernas si no les pagás en 2 meses. Patricia, vos perdiste $600,000 en una estafa de inversiones y estás al borde de la quiebra. Andrés, vos debés más de 1 millón en créditos bancarios por inversiones inmobiliarias fallidas. Y Lucía, vos has estado financiando secretamente la rehabilitación de tu marido adicto al juego. Cada revelación era como un golpe físico. Mis hijos se miraban entre ellos como si se vieran por primera vez. Sus secretos más oscuros estaban ahí, expuestos delante de toda la familia, delante de sus propios hijos. Pero lo más patético de todo, continué, es que si hubieran venido a mí con la verdad, si me hubieran pedido ayuda con honestidad, yo los habría ayudado, porque a pesar de todo, siguen siendo mis hijos. Pero prefirieron mentir, conspirar y traicionarme de la manera más cruel posible. Eduardo trató de recuperar el control. «Papá, ¿podemos explicar todo esto?» «No», le dije firmemente. «Ya no hay nada que explicar. Durante 6 meses ustedes me trataron como si fuera un viejo senil al que se podía engañar y manipular. Pues bien, ahora van a descubrir qué tan senil soy realmente». Saqué el siguiente documento de la carpeta. Era una evaluación psicológica y cognitiva completa, realizada por el equipo de neuropsicólogos más prestigioso del país. «Estos estudios», les dije, «prueban que mi capacidad mental está completamente intacta. Prueban que no tengo ningún deterioro cognitivo. Y prueban que las evaluaciones que Eduardo consiguió con su geriatra cómplice son completamente fraudulentas». Andrés empezó a sudar profusamente. «Papá, nosotros solo queríamos cuidarte». «¿Cuidarme?», repetí con una sonrisa amarga. «¿Grabando conversaciones manipuladas? ¿Alterando documentos médicos? ¿Sobornando magistrados? ¿Eso es cuidar?». Saqué el último documento de la carpeta. Era el más importante de todos. «Este», les dije, «es mi Nuevo Testamento, redactado con plena capacidad mental, verificado por notarios independientes, respaldado por evaluaciones psicológicas completas». El silencio era sepulcral. Hasta los nietos más pequeños habían dejado de hacer ruido. «En este testamento», continué, «establezco que mis bienes serán distribuidos de la siguiente manera. El 70% va a una fundación benéfica que ayudará a personas mayores víctimas de abuso familiar. El 20% va a mis nietos, dividido en partes iguales, pero solo podrán acceder cuando cumplan 30 años y demuestren ser personas íntegras y trabajadoras». La cara de pánico que pusieron mis hijos me confirmó lo que yo ya sabía. Para ellos, yo no era su padre querido, era su herencia ambulante. «¿Y el otro 10%? preguntó Patricia con voz quebrada. «El otro 10%, les dije, va para ustedes 4.
Dividido en partes iguales, 1.5 millones de dólares divididos entre 4. Eduardo hizo el cálculo rápidamente. 375.000 dólares cada uno. Exacto, les confirmé. Suficiente para que paguen sus deudas, suficiente para que empiecen de nuevo, pero no suficiente para que se vuelvan millonarios sin esfuerzo. Porque el dinero que no se gana con trabajo no se valora como corresponde. Lucía empezó a llorar más fuerte. Pero papá, eso no alcanza para cubrir todo lo que debemos. No, le respondí, no alcanza. Por eso van a tener que trabajar, van a tener que sacrificarse, van a tener que hacer lo que yo hice durante 50 años para construir esta fortuna que ustedes querían robar en una noche. Roberto trató un último argumento desesperado. Papá, la ley dice que los hijos tienen derecho a la legítima herencia. Tenés razón, le dije. Por eso el 10% que les doy cumple exactamente con lo que establece la ley. Ni un peso más, ni un peso menos. Fue entonces cuando les expliqué la parte más dolorosa de mi decisión. Pero hay condiciones para recibir incluso esa herencia mínima. Primera condición: tienen que confesar públicamente lo que intentaron hacerme. Segunda condición: tienen que compensar a las personas que dañaron en sus fracasos financieros. Tercera condición: tienen que demostrar durante 5 años que pueden ser personas honestas y trabajadoras. Eduardo explotó. Esto es una venganza. Nos estás castigando por preocuparnos por vos. No, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Los estoy castigando por mentirme, por traicionarme y por tratar de robarme. La preocupación no requiere fraude, Eduardo. El amor no requiere conspiración. Patricia suplicó: papá, somos tu familia. No podés hacernos esto. Ustedes son mi familia, le confirmé. Por eso me duele tanto tener que protegerme de ustedes. Si fueran extraños, solo llamaría a la policía y los haría arrestar. Pero como son mis hijos, les doy una oportunidad de redimirse. Andrés preguntó: ¿y si no aceptamos tus condiciones? Entonces no reciben nada, le respondí. Y los documentos que compilé sobre su conspiración van directamente a la fiscalía. Eduardo, vos sabés mejor que nadie que planificar la incapacitación fraudulenta de una persona es un delito federal. El llanto de Lucía se intensificó. No podés hacernos esto, papá. Pensá en los nietos. Estoy pensando en los nietos, le dije. Por eso les dejo el 20% de mi fortuna. Por eso establezco que solo la pueden recibir cuando sean adultos responsables. Por eso me aseguro de que no crezcan pensando que el dinero se obtiene traicionando a la familia. Fue entonces cuando Mateo, que había estado escuchando todo sin entender completamente, se acercó a mí. Abuelo, me dijo con esa inocencia que solo tienen los niños, ¿por qué papá quería robarte? Y esa pregunta, hecha por un niño de 9 años delante de toda la familia, fue más devastadora que cualquier argumento legal que yo hubiera podido presentar. Eduardo no pudo responder. Patricia se tapó la cara con vergüenza. Andrés miró al suelo. Lucía siguió llorando. Sus propios hijos los estaban viendo como lo que realmente eran: ladrones que habían planeado robarle a su propio padre. Papá, me dijo Mateo tirándome de la manga, ¿pero vos vas a estar bien? Sí, campeón, le respondí abrazándolo. El abuelo va a estar muy bien. Y vos me ayudaste mucho al contarme la verdad. Esa noche me fui de la casa donde había celebrado mi cumpleaños número 72, sabiendo que había ganado la guerra más importante de mi vida. No la guerra por el dinero, sino la guerra por mi dignidad, mi libertad y mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Los días que siguieron fueron intensos. Eduardo trató de contactar abogados para impugnar mi testamento, pero descubrió que yo había cubierto todos los aspectos legales con precisión quirúrgica. Patricia intentó convencer a otros familiares de que yo había perdido la razón, pero las evaluaciones psicológicas demostraban lo contrario. Andrés buscó prestamistas adicionales para cubrir sus deudas, pero su reputación crediticia estaba destrozada. Lucía consideró divorciarse de su marido, pero descubrió que era demasiado tarde para salvar sus finanzas. Uno por uno, mis 4 hijos vinieron a verme para negociar. Cada uno trató de convencerme de que habían sido influenciados por los otros, de que realmente me amaban, de que todo había sido un malentendido terrible.
Pero yo había aprendido algo fundamental. Cuando las personas te muestran quiénes son realmente, hay que creerles la primera vez. Eduardo fue el primero en aceptar mis condiciones. Sus prestamistas no eran pacientes, y sabía que si no conseguía dinero rápido, las consecuencias iban a ser físicas. Vino a mi oficina con su abogado y firmó una confesión completa de la conspiración. También se comprometió a devolver el dinero que había tomado prestado de los fondos de sus clientes durante años. «Papá», me dijo ese día, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón». «Tenés razón», le respondí. «No tenés derecho, pero lo que sí tenés es la obligación de demostrar que podés cambiar. No por mí, sino por tus hijos». Patricia tardó más en rendirse. Intentó conseguir dinero de otras fuentes. Vendió sus joyas, su auto, hasta su casa. Pero las deudas eran demasiado grandes y los intereses seguían acumulándose. Finalmente vino a verme, derrotada. «Papá», me dijo, «necesito tu ayuda». «Necesitas mucho más que mi ayuda», le respondí. «Necesitas cambiar completamente tu relación con el dinero». Andrés fue el más difícil de convencer. Su orgullo de ingeniero no le permitía aceptar que había fallado tan estrepitosamente en sus inversiones. Trató de conseguir más créditos, de vender propiedades a pérdida, de asociarse con inversores dudosos, pero cada movimiento lo hundía más. Cuando finalmente vino a aceptar mis condiciones, estaba al borde del colapso nervioso. Lucía fue la que más me sorprendió. En lugar de venir a negociar, apareció un día con su marido. «Papá», me dijo, «Juan tiene algo que decirte». Su marido, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó su adicción al juego y me pidió perdón por haber sido la causa indirecta de la desesperación financiera de mi hija. «Don Enrique», me dijo, «yo destruí a su hija. Ella no quería hacerle daño, solo trataba de salvarme». Esa confesión cambió mi perspectiva sobre Lucía. Ella no había conspirado por ambición, sino por amor desesperado hacia un marido que la estaba arrastrando al abismo. «Lucía», le dije, «si Juan realmente quiere cambiar, yo voy a pagar su tratamiento de rehabilitación, pero con una condición: si vuelve a apostar un solo peso, ustedes dos quedan fuera de mi vida para siempre». Con el tiempo, los cuatro cumplieron las condiciones básicas para recibir su herencia mínima. Eduardo se dedicó a reparar el daño que había hecho en su carrera legal. Patricia empezó un pequeño negocio de consultoría y aprendió a vivir dentro de sus posibilidades. Andrés consiguió trabajo como empleado en una empresa de construcción y empezó a reconstruir su reputación profesional. Lucía y Juan se mudaron a una ciudad más pequeña donde él pudo recuperarse sin las tentaciones de los casinos. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 años después del cumpleaños que cambió todo. Mateo, que ahora tenía 11 años, vino a visitarme solo. «Abuelo», me dijo, «quiero preguntarte algo importante. Decime, campeón, ¿vos me vas a enseñar a cuidar dinero como lo cuidás vos?» Esa pregunta me llenó de una alegría que no había sentido en años. Mi nieto menor, el que me había salvado de la traición más cruel, quería aprender de mí. No quería mi dinero, quería mi conocimiento. No quería herencia, quería educación. «Claro que sí», le respondí. «Pero primero tenés que aprender algo muy importante. El dinero es como una herramienta. Puede construir cosas hermosas o puede destruir familias. Todo depende de cómo se use». Desde ese día, Mateo empezó a venir a mi oficina todos los sábados. Le enseñé conceptos básicos de finanzas, la importancia del ahorro, el valor del trabajo honesto. Pero sobre todo, le enseñé que el dinero nunca debe ser más importante que la familia, los principios o la dignidad. Con el tiempo, otros nietos se sumaron a estas clases informales. Sofía, la hija de Patricia, demostró una capacidad natural para entender inversiones. Miguel, el hijo mayor de Andrés, tenía talento para analizar riesgos financieros. Ana, la hija de Lucía, era excelente manejando presupuestos familiares. Fue entonces cuando tomé una decisión que ni yo mismo esperaba. Decidí modificar mi testamento una vez más, no para darles más dinero a mis hijos, sino para crear algo que fuera más valioso que cualquier herencia, un programa educativo familiar. Llamé a mis 4 hijos para una reunión especial. «He decidido hacer un cambio en mi testamento», les dije. Las caras de expectativa
se iluminaron inmediatamente. Pero no es lo que están pensando, agregué rápidamente. He decidido crear un fondo educativo familiar. Este fondo va a financiar la educación superior de todos mis nietos y bisnietos que demuestren excelencia académica y valores sólidos. También va a financiar programas de emprendimiento para aquellos que quieran crear sus propios negocios. Los porcentajes seguían siendo los mismos, pero ahora había una estructura que garantizaba que el dinero se usara constructivamente. Además, continué, he decidido que quiero pasar mis últimos años enseñando lo que aprendí en 50 años de carrera empresarial. No solo a ustedes y a sus hijos, sino a cualquier persona que quiera aprender. Fue así como nació la Academia Enrique Vázquez, un programa de educación financiera para familias que había estado gestando sin darme cuenta. La academia empezó funcionando en mi propia casa los fines de semana. Venían mis hijos con sus familias, pero también empezaron a venir vecinos, amigos, conocidos que habían escuchado sobre mis clases. Enseñaba desde conceptos básicos como hacer un presupuesto familiar hasta estrategias avanzadas de inversión y planificación patrimonial. Pero lo más importante que enseñaba era algo que había aprendido de la manera más dolorosa, que el dinero puede destruir familias si no se maneja con valores sólidos. Contaba mi propia historia, sin ocultar el dolor que había sentido cuando descubrí la conspiración de mis hijos. El dinero, les decía a mis estudiantes, amplifica lo que ya sos. Si sos una buena persona, te va a hacer mejor. Si tenés problemas de carácter, los va a hacer peores. La academia creció rápidamente. Empezamos a recibir familias de otras ciudades, empresarios que querían aprender a manejar mejor sus patrimonios, jóvenes que querían entender cómo crear riqueza de manera ética, padres preocupados por educar financieramente a sus hijos. Un día, durante una de las clases, una señora mayor levantó la mano. «Don Enrique», me dijo, «mi hijo quiere que le firme unos papeles para que él maneje mis ahorros. ¿Qué me aconseja?». Toda la clase se quedó en silencio. Era exactamente la situación que yo había vivido. «Señora», le respondí, «antes de firmar cualquier papel, hágase 3 preguntas. ¿Por qué su hijo no le explica claramente qué van a hacer con su dinero? ¿Por qué tiene prisa para que firme? ¿Y por qué no la incluyó en las decisiones financieras antes?». La mujer asintió con comprensión. «Y una pregunta más importante», agregué, «¿usted se siente presionada o se siente cuidada?». Esa clase fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que mi experiencia personal podía servir para proteger a otras personas mayores de abusos similares. Decidí sistematizar todo lo que había aprendido en un programa específico de protección patrimonial para adultos mayores. En colaboración con abogados especialistas, geriatras éticos y trabajadores sociales, creamos una serie de talleres llamados Protege tu patrimonio. Protege tu dignidad. Estos talleres enseñaban a las personas mayores a identificar señales de abuso financiero familiar, a proteger legalmente sus activos y a tomar decisiones financieras informadas sin presión externa. El programa se volvió tan popular que empezamos a recibir invitaciones para presentarlo en clubes de jubilados, centros comunitarios e incluso en programas de televisión. Mi historia personal se convirtió en una herramienta educativa que ayudaba a miles de familias a tener conversaciones honestas sobre dinero y herencias. 3 años después del cumpleaños que cambió todo, recibí una llamada que nunca esperé. Era de un productor de televisión que quería hacer un documental sobre abuso financiero hacia adultos mayores. «Don Enrique», me dijo, «su historia es exactamente lo que necesitamos para concientizar sobre este problema. ¿Estaría dispuesto a participar?». Al principio dudé. No quería que mi familia se sintiera expuesta públicamente. Pero cuando hablé con mis hijos sobre la propuesta, me sorprendieron. Eduardo fue el más entusiasta. «Papá, si nuestra historia puede ayudar a que otras familias no pasen por lo mismo, tenemos la obligación moral de contarla». El documental se llamó Cuando la familia se convierte en enemigo y se emitió en horario central. Incluía entrevistas conmigo, con mis 4 hijos y con Mateo, que ahora tenía 13 años y se había convertido en un defensor apasionado de los derechos de los adultos mayores.
La reacción del público fue abrumadora. Recibimos miles de mensajes de personas que habían vivido situaciones similares, de familias que habían logrado resolver sus conflictos después de ver el programa, de adultos mayores que habían encontrado el valor para defenderse de abusos financieros. Pero el mensaje que más me conmovió llegó de una mujer de 80 años en México. Don Enrique me escribía: gracias a su historia, entendí que no estoy loca. Mi hijo realmente me está robando, y ahora sé que puedo hacer algo al respecto. Adjuntaba fotos de los documentos legales que había firmado para proteger su patrimonio, siguiendo exactamente los pasos que habíamos mostrado en el documental. Esa carta me confirmó algo que había estado sintiendo desde hacía meses, que mi experiencia más dolorosa se había convertido en mi propósito más importante. Ya no me levantaba todas las mañanas pensando en el dinero que había acumulado o las empresas que había construido. Me levantaba pensando en las familias que podía ayudar, en los adultos mayores que podía proteger, en los nietos que podía educar, para que nunca lastimaran a sus abuelos como mis hijos me habían lastimado a mí. En mi cumpleaños número 75, organicé una celebración muy diferente a aquella del cumpleaños 72. Esta vez, no fue una cena íntima con sorpresas ocultas, sino una gran fiesta en el salón de la academia. Invité a todas las familias que habían participado en nuestros programas, a todos los estudiantes que habían aprendido sobre finanzas éticas, a todos los adultos mayores que habían logrado proteger sus patrimonios. Mis 4 hijos estuvieron ahí, pero ya no como los conspiradores desesperados que habían sido 3 años antes. Eduardo había reconstruido su carrera legal, especializándose en protección patrimonial para familias. Patricia había creado una empresa de consultoría financiera ética que ayudaba a personas a salir de deudas sin recurrir a prestamistas ilegales. Andrés se había convertido en un constructor especializado en viviendas accesibles para adultos mayores. Lucía manejaba la parte administrativa de la academia y había desarrollado un programa especial para familias afectadas por adicciones, pero los verdaderos protagonistas de esa fiesta fueron mis nietos. Mateo, ahora de 15 años, dio un discurso que me llenó de orgullo. Mi abuelo me enseñó algo muy importante, dijo delante de todos los invitados. Me enseñó que cuidar a la familia no significa quedarse callado cuando hacen algo malo. Significa tener el valor de hacer lo correcto, aunque duela. Sofía, que ahora estudiaba Administración de Empresas, con una beca de excelencia académica del Fondo Familiar, presentó su proyecto de tesis, un estudio sobre cómo prevenir el abuso financiero intrafamiliar a través de la educación temprana. Miguel había creado una aplicación móvil que ayudaba a las familias a tener conversaciones transparentes sobre dinero y herencias. Ana coordinaba un programa de voluntariado donde jóvenes enseñaban educación financiera básica a adultos mayores. Durante el brindis, tomé la palabra para hacer una reflexión que había estado preparando durante meses. Hace 3 años, les dije a todos los presentes, mi propia familia intentó robarme todo lo que había construido en 50 años de trabajo. Fue la traición más dolorosa de mi vida, pero también fue el regalo más valioso que recibí, porque esa traición me enseñó que el verdadero patrimonio no son los números en una cuenta bancaria. El verdadero patrimonio son los valores que transmitimos, las relaciones honestas que construimos y el impacto positivo que dejamos en el mundo. Las lágrimas empezaron a aparecer en varios rostros, incluyendo el mío. Mis hijos me mostraron lo peor que puede pasar cuando el dinero se vuelve más importante que la familia, pero también me dieron la oportunidad de mostrarles y demostrarle al mundo que nunca es tarde para elegir hacer lo correcto. Eduardo y Patricia lloraban abiertamente. Andrés tenía la cabeza gacha, pero sus hombros temblaban de emoción. Lucía me miraba con una mezcla de dolor y gratitud que nunca voy a olvidar. Por eso, continué, quiero anunciar mi decisión final sobre mi patrimonio. El silencio era absoluto. He decidido donar la totalidad de mi fortuna para crear la Fundación Enrique Vázquez para la protección patrimonial de adultos mayores. Esta fundación va a ofrecer servicios legales gratuitos, educación financiera
y apoyo psicológico a personas mayores víctimas de abuso familiar. El shock en las caras de mis hijos era evidente, pero continué antes de que pudieran reaccionar. Pero, agregué con una sonrisa, la fundación va a ser administrada por ellos 4, trabajando juntos durante los próximos 20 años. Van a recibir salarios dignos por su trabajo, pero más importante, van a tener la oportunidad de redimir su pasado ayudando a otras familias a no cometer los mismos errores. Eduardo se paró inmediatamente. «Papá, ¿estás seguro? Es muchísimo dinero para una fundación». «Exactamente», le respondí. «Es muchísimo dinero para hacer muchísimo bien, y ustedes 4 son las personas perfectas para manejarlo, porque saben exactamente lo que no se debe hacer». Patricia también se paró. «Pero papá, ¿y nuestros hijos? ¿Y sus herencias?» «Sus hijos», les dije mirando a todos mis nietos, «van a heredar algo mucho más valioso que dinero. Van a heredar el conocimiento de cómo ganarlo honestamente, cómo manejarlo responsablemente y cómo usarlo para ayudar a otros. Ese es el único tipo de herencia que realmente importa». Mateo, mi nieto Salvador, se acercó a mí con una sonrisa enorme. «Abuelo», me dijo, ¿eso significa que nosotros vamos a ayudar a otros nietos a proteger a sus abuelos? Exactamente, campeón, le respondí abrazándolo. Ustedes van a ser la primera generación de esta familia que va a usar el dinero para construir, no para destruir. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, me quedé solo en la academia limpiando los restos de la fiesta. Por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Había transformado la traición más dolorosa de mi vida en el propósito más importante que jamás había tenido. Un año después, la Fundación Enrique Vázquez había ayudado a más de 5,000 familias a resolver conflictos patrimoniales sin llegar a traiciones o rupturas definitivas. Habíamos evitado cientos de casos de abuso financiero hacia adultos mayores. Habíamos educado a miles de jóvenes sobre la importancia de cuidar y respetar a sus mayores. Pero el caso que más me marcó fue el de una familia de Córdoba. El hijo había estado presionando a su madre de 78 años para que le firmara la casa, usando exactamente las mismas tácticas que mis hijos habían usado conmigo. La señora nos contactó después de ver nuestro documental. Con la ayuda de nuestros abogados, logramos detener la transferencia fraudulenta. Con nuestros psicólogos, organizamos sesiones de mediación familiar. Y con nuestros educadores financieros, enseñamos tanto a la madre como al hijo a manejar mejor sus recursos. 6 meses después, recibimos una foto de ellos dos abrazándose en el cumpleaños de la señora con una carta que decía: «Gracias por salvarnos a los dos. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no necesita robar». Casos como ese me confirmaban que había tomado la decisión correcta. Mi dinero ya no era solo mío, era una herramienta para proteger a otros abuelos, para educar a otras familias, para prevenir que otras personas pasaran por el dolor que yo había experimentado. En mi cumpleaños número 76, que celebré rodeado de los nietos más maravillosos del mundo y de una familia que había aprendido a amarme honestamente, hice una reflexión final que quiero compartir con todos los que me han escuchado hasta acá. El dinero, les dije a todos los presentes, es como el agua. Puede dar vida o puede ahogar dependiendo de cómo se use. Durante 50 años acumulé dinero pensando que era para darle seguridad a mi familia, pero descubrí que cuando el dinero se convierte en lo más importante, la familia desaparece. Mis hijos me enseñaron de la manera más dolorosa posible que el amor con condiciones no es amor, que la familia que te tolera solo por tu dinero no es familia, y que a veces hay que estar dispuesto a perder todo para descubrir qué es lo que realmente importa. Pero también me enseñaron que nunca es tarde para empezar de nuevo, que las relaciones se pueden reconstruir cuando hay voluntad sincera de cambio, y que el dolor más grande puede convertirse en el propósito más hermoso si uno está dispuesto a usarlo para ayudar a otros. Por eso, concluí mirando especialmente a Mateo, que ahora tenía 17 años y acababa de ser aceptado en la universidad con una beca completa. Quiero agradecerle a mi nieto más joven por haberme advertido sobre la conspiración de su papá y sus tíos. Pero más que eso,
quiero agradecerle por haberme recordado que en cada familia hay personas que eligen hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Si alguien que me está escuchando está pasando por una situación similar, si siente que su familia lo está presionando o manipulando para quitarle su dinero, quiero que sepa 3 cosas. Primero, usted no está loco. Lo que le está pasando es real. Segundo, usted tiene derechos y puede defenderse. Y tercero, nunca es tarde para exigir el respeto que merece, aunque tenga que alejarse de las personas que pensaba que lo amaban. Y si hay alguien escuchando que está pensando en aprovecharse de un familiar mayor, quiero que entienda algo muy claro. El dinero que roben hoy les va a costar la familia para siempre. Ninguna herencia vale la pena si se obtiene destruyendo el amor y la confianza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa nueva, una casa más pequeña, pero llena de recuerdos hermosos de los últimos años, recibí un mensaje de WhatsApp que me llenó de alegría. Era de Mateo. Abuelo, mañana empiezo a estudiar Derecho con especialización en protección de adultos mayores. Quiero seguir ayudando a abuelos como vos. Te amo. Le respondí inmediatamente. Campeón, no hay regalo de cumpleaños que me haga más feliz. El mundo necesita más jóvenes como vos, que eligen proteger en lugar de aprovecharse. Yo también te amo. Hoy, a los 77 años, puedo decir que vivo la vida más plena y significativa que jamás imaginé. Perdí $15 millones, pero gané algo que no tiene precio. Una familia que me ama honestamente, nietos que me respetan genuinamente y un propósito que me levanta cada mañana con ganas de hacer el bien. Mi historia empezó con la advertencia de un niño de 9 años sobre una conspiración familiar, pero terminó con la construcción de un legado que va a proteger a miles de familias durante generaciones. Y todo porque aprendí que a veces perder todo es la única manera de ganar lo que realmente importa. ¿Y vos qué harías si te enteraras de que tu propia familia está conspirando contra vos? ¿Tendrías el valor de defenderte, aunque eso signifique perder las relaciones más importantes de tu vida? ¿O elegirías quedarte callado para mantener la paz familiar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y contame también si esta historia te hizo pensar en tu propia familia. Porque al final, todos merecemos ser amados sin condiciones, respetados sin excepciones y cuidados sin conspiraciones. Y recordá siempre, el amor verdadero no necesita robar para prosperar.